Sobre aquellos días en los que se realizaba la producción del documental Frontera, tengo un pensamiento que es especialmente recurrente y es algo en lo que siempre pienso, es un tema sobre el que siempre vuelvo y está relacionado con el año 2020, cuando, producto o como consecuencia de las primeras muertes por COVID, de los primeros casos de contagios, básicamente por cuando se desencadena la pandemia en la Argentina, cuando la pandemia llega a la Argentina, en esos primeros días se ordena el aislamiento obligatorio y se cierran las fronteras. Al estar las fronteras cerradas y no circular a través de ellas la población civil, esto quiere decir los comerciantes que todos los días trasladan mercaderías de un lado a otro para reventa y para obtener, sus ingresos de subsistencia a través de estos pequeños manejes del tipo cambiario, de comprar harina de un lado, venderla del otro, nafta, todo ese tipo de comercio minorista de insumos no existía porque las fronteras estaban cerradas como consecuencia del aislamiento obligatorio. Entonces, por este motivo, las actividades de los contrabandistas, de los narcotraficantes y de los traficantes de personas quedan expuestas de forma natural porque no había población civil operando en el comercio legal o legítimo de la frontera. Entonces, al quedar expuestas, de forma natural las actividades de los narcotraficantes, era, en un primer lugar, mucho más fácil retratarlo en términos periodísticos y, en segundo lugar, si habitualmente y en condiciones normales la frontera es peligrosa y hay homicidios y hay secuestros y hay enfrentamientos entre las mafias y las fuerzas federales, en condiciones de aislamiento obligatorio, cuando el narcotráfico debía seguir funcionando y el tráfico debía seguir funcionando, porque, estos son sistemas económicos de gran escala que tienen como un eslabón muy fuerte en la frontera norte argentina, pero se trata de negocios o actividades de comercio internacional que no se vieron frenadas o interrumpidas por la pandemia. Entonces, la necesidad que tenía el narcotráfico o las mafias de traficantes de personas o las mafias del contrabando, tenían esta necesidad de seguir operando aún con las fronteras cerradas, con el ejército desplegado en las fronteras y con un operativo especial de las fuerzas federales que involucraba a las tropas especiales de gendarmería, trabajando en conjunto con algunas, trabajando las fuerzas federales, las tropas especiales de la gendarmería, trabajando en algunas actividades puntuales de observación y de inteligencia con tropas especiales del ejército. Si en condiciones normales la frontera era peligrosa, en estas condiciones particulares y con la necesidad que tenía el crimen organizado de seguir funcionando, la frontera se volvía aún más peligrosa. De hecho, prueba de esto es que hubo en el primer año de pandemia enfrentamientos armados muy fuertes, hubo muertos, entre las fuerzas federales y los contrabandistas hubo enfrentamientos armados, hubo muertos, heridos. Entonces, caracterizaba yo que era un gran momento para hacer incursiones hacia la selva, y es por este motivo que yo pido, si no me equivoco, en abril de 2020, en realidad en marzo, comienzo a pedir financiamiento para realizar una incursión, de largo alcance a la frontera y viajar desde Salta a la selva, establecerme ahí por varios meses, y pido financiamiento al periódico, a la empresa para la que yo trabajaba, y el financiamiento lo niegan. Entonces, no una, sino varias veces. Entonces, en esta situación me encuentro cerca de la frontera, cerca de la selva, pero no en la selva, con los caminos cerrados por el aislamiento obligatorio y, con un fuertísimo operativo en términos de seguridad y defensa en toda la zona de frontera, lo cual volvía casi imposible movilizarse por las rutas, aún teniendo los permisos de circulación.
Y sin embargo logro, digamos, a través de personas conocidas que viajaban, o a dedo, o como fuera posible, logro llegar a la frontera en esta etapa de violencia exacerbada por las condiciones que acabo de describir. Y esto lo cuento, este pensamiento recurrente lo cuento como a modo de testimonio, porque entiendo que puede servir a las personas que algún día quieran practicar el periodismo de investigación o realizar un documental. Y digamos, es paradójico que las personas que hacen los grandes trabajos de investigación periodística siempre lo hacen sin financiamiento, es decir, siempre hay como una primera instancia en que, o por cuestiones políticas o de línea editorial, o hasta de recelo y de envidia profesional, hay muchas veces que el financiamiento es negado para los comunicadores, los fotógrafos, los periodistas, el financiamiento es negado por los directivos de los periódicos. Y fíjense ustedes que las personas que tienen los recursos a disposición y que tienen posiciones de jerarquía, pudiendo obtener los recursos para movilizarse en situaciones críticas, no lo hacen fundamentalmente porque les da miedo, digamos, ir a los lugares donde hay conflictos en curso o a zonas hostiles realmente peligrosas. Quienes tienen los recursos o las capacidades para gestionar los recursos no van por temor, y siempre van aquellos que no tienen financiamiento y son los que ejecutan los documentales, ¿no? Salvando acá la diferencia, digo, cuando son temas que no están estrictamente en agenda, sino cuando se trata de la construcción verídica de un tema para ponerlo en la agenda, entendido como una necesidad social de discutir un tema. Obviamente que cuando hay un tema que se impone por sí solo, como la guerra en el Oriente Medio o la guerra en Ucrania, los periódicos sí destinan sus corresponsales, pero cuando, digamos, el panorama no es tan claro y el tema comienza, la niebla sobre un tema comienza a disiparse y el lugar todavía es peligroso, las personas que tienen los recursos para ir no van. Y siempre van los que arriesgan un poco más. Y yo recuerdo esto, ¿no? De viajar con personas conocidas que iban hacia allá. Aprovecho la oportunidad para agradecer, no voy a nombrar a cada uno con nombre y apellido, pero aprovecho la oportunidad para agradecer, digamos, las personas que están escuchando saben bien quiénes son, para agradecer a esos amigos y a esos conocidos que ponían el vehículo a disposición para viajar a la frontera y que daban una mano para la producción del documental. En esos tiempos yo pasaba muchas tardes tomando café y conversando con mi buen amigo el orfebre Payarols, que tiene una casa ahí en Salta, y también me dio muchos consejos que fueron realmente útiles para la producción del documental. Así que me fui, aunque no me quisieron financiar, y hoy, meses después, hubo un episodio en el que hubo, creo que 4 muertos, y ahí sí me dieron los recursos, porque había 4 muertos y el tema estaba en la televisión. Pero yo llegué 4 meses, o no recuerdo la diferencia exacta temporal, pero sí recuerdo que yo llegué varios meses antes de esas muertes, y cuando las personas, bueno, murieron en la frontera, ahí sí recibí como financiamiento para ir a cubrir ese caso en específico en la selva. Y recuerdo porque también sobre esos días muchas veces se intenta como bajarle un poco el precio al trabajo en la selva del noroeste, y digamos, hay personas que abonan o que riegan esta versión de que en realidad la frontera es una zona tranquila, de que no pasa nada, ¿no? Pero no pasa nada para el que va 2 días a sacar una foto, pero digamos, los que hemos vivido ahí, los que tenemos familia ahí, los que venimos de generaciones nacidas y criadas en la zona de frontera, sabemos muy bien, digamos, cuál es la realidad de la frontera, y que no es la que cuentan los periódicos, donde según ellos hay episodios ocasionales como de violencia extrema. No, la situación de violencia extrema es constante, y esto se puede ver bien si uno toma la determinación de convivir con las fuerzas federales, y a cuento de esto, digamos, a razón de esto viene otros de los 2 pensamientos recurrentes que tengo siempre yo, que es cuando escucho
que los periodistas a veces quieren como bajarle el precio a las coberturas en la zona de selva del noroeste, que básicamente de un lado de la frontera está Argentina, del otro lado está Bolivia, también Paraguay, y hacia las zonas de Bolivia y Paraguay, digamos, ahí hay campamentos de narcotraficantes, hay cocinas de cocaína, hay guerrillas armadas, ¿no? Entonces, como estas especies de guerrillas rurales que son como contratistas tercerizados de los cárteles brasileños. Entonces, digo, no siempre la frontera es lo que dice la televisión y no siempre es lo que muestra. De hecho, si yo tuviera que hablar sobre el documental, digamos, a mí me pone contento el hecho de que un documental que yo produje y un trabajo de investigación que realicé desde 2012 hasta 2021 haya salido en la tele y tenga en la televisión y tenga miles de reproducciones, eso a mí me pone contento, pero en términos de producción estricta, hay algunas cosas de la producción televisiva del documental que a mí no me gustan, que es que básicamente hablan muy pocas personas, se releva y se recopila la información aportada por las fuentes, y mucha de esa información es narrada en off, pero digamos los periodistas que fueron a grabar con mi guión, con mi producción escrita y que después llegaron ellos a prender la cámara y grabar 3-4 días sobre toda la información que yo recopilé. Hay pocas entrevistas, casi diría muy pocas, con gente de la zona, ¿no? Y acá hay una diferencia sustancial profesional entre un documental y una propaganda. Y gracias a Dios, digamos, está como el respaldo de todos los informes que se fueron enviando en los 2 años previos a la grabación del documental, que son los informes que dieron vida al documental, que son el guión del documental, digamos, son la línea argumental del documental, y que son esos informes donde sí habla la gente de la zona. Y recuerdo, por ejemplo, ¿no? De pasar, recuerdo 2 situaciones, una en Sendachada y otra en Hito 1, donde casi hubo, donde estuvimos muy cerca de tener enfrentamientos con traficantes o con contrabandistas. La de Sendachada, bueno, no estuvimos tan cerca, pero recuerdo que íbamos viajando en una camioneta civil, es decir, una camioneta no identificada, no ploteada como de las fuerzas federales, sino que era una camioneta para trabajos de investigación que usaban ahí los federales, una camioneta civil, y que íbamos con un oficial de las tropas especiales y en algún momento íbamos realizando como patrullajes en la zona de frontera, y recuerdo en un momento no muy lejos del puesto caminero de Sendachada, el oficial identifica o cree ver o cree observar, o como su instinto investigativo, digamos, de oficial altamente capacitado de tropas especiales, le indica que alguien nos seguía. Y recuerdo, en el medio de la noche, el tipo iba manejando, yo iba sentado en el asiento del acompañante, sacó una pistola de abajo del asiento, llevó una munición a la recámara, puso la pistola como entre sus piernas mientras iba manejando, y son momentos donde la tensión va de 0 a 100 en 3 segundos, frenó al costado del camino, observó unos vehículos que él creía que nos seguían, digamos, algo muy común, ¿no? Como que así como las fuerzas federales siguen a los narcos también investigan los movimientos de los federales. Y recuerdo que ahí, digamos, no es que estuvimos cerca de un tiroteo, pero digamos, el tipo por algo llevó una munición a la recámara de su pistola reglamentaria, y estaba en situación, digamos, cuando un oficial altamente capacitado se predispone a llevar una munición a la recámara, es por un motivo, ¿no? Y recuerdo, bueno, que así pasaron los vehículos que este hombre caracterizó que nos seguían, y como que ahí se descomprimió todo de 100 a 0, y es un pico de tensión de 5 minutos. Esa fue una que me acuerdo que me llamó mucho la atención. Y después hubo otra en Hito 1, que es límite entre Argentina y Paraguay, y fue similar, nada más que tuvo como algunas características diferentes. Nosotros íbamos ahora sí en una camioneta oficial de las fuerzas federales, y de nuevo un oficial de alto rango identifica un convoy, digamos un grupo de vehículos que iba hacia la frontera paraguaya por un paso ilegal, clandestino, ¿no? Y venían como siempre, vienen
una motocicleta y una camioneta vienen punteando el camino y atrás viene la carga. Este tipo muy hábil, especializado en investigaciones, el oficial también, que era otro oficial, no era el de la primera historia, empieza a perseguirlos, y cuando comienza a seguirlos, íbamos solos, estábamos haciendo como sin apoyo prácticamente, éramos tres, dos oficiales y yo, y ellos como que se predisponen a seguirlos para identificarlos, porque no reconocen los vehículos como vehículos habituales en ese lugar. Los observan y los detectan, los caracterizan extraños, entonces comienzan a seguirlos. Los vehículos se dirigen hacia un paso clandestino, aceleran cuando ven que la camioneta oficial de Gendarmería los sigue. Y ahí recuerdo también que hubo un momento en el que la moto y la camioneta que iban punteando la carga como frenan y se predisponen los contrabandistas a un enfrentamiento, como si dijera que frenan al costado de la ruta y se predisponen a observar muy atentamente lo que iba a hacer la camioneta de Gendarmería, y si la camioneta decidía seguir el vehículo que llevaba la carga, era prácticamente obvio que ahí iba a haber un enfrentamiento, y ahí sí fue una situación mucho más tensa porque estábamos en el medio del monte. Una cosa es sobre la ruta nacional en los alrededores de Senda Achada, y otra cosa es en el medio del monte donde no había más vehículos que nosotros y los narcotraficantes o contrabandistas. Y ahí recuerdo también que los gendarmes prepararon sus armas, llevaron la munición a la recámara y estuvieron muy, muy atentos a los movimientos de los vehículos de los narcos que habían frenado al costado del camino, y hubo ahí una situación de alta tensión en la que los narcos miraban a ver qué hacían los gendarmes y los gendarmes miraban a ver qué hacían los narcos, mientras tanto daban aviso por... Bueno, una situación muy tensa, donde hay armas, donde en cualquier momento todo puede pasar a un grado de violencia más alto, y que solamente es posible verla si uno está ahí, si uno pasa la noche en los controles, si uno convive realmente con las tropas especiales que están en la zona, porque si uno va 2 días a grabar, no ve estas cosas, ¿no? Pero digo, la frontera, y aparte en esos tiempos, bueno, hubo gente, recuerdo el caso de un remisero que le había robado una carga de cocaína y le pegaron un tiro en la cabeza en la puerta de la sede de la Policía Federal de Salvador Massa, si no me equivoco. Entonces digo, para que los sicarios le peguen un tiro en la cabeza a un tipo en la puerta de la sede del destacamento de la Policía Federal, es porque hay un altísimo grado de actividad narco y también un altísimo grado de impunidad. Ahora, ¿esto es posible apreciarlo yendo 2 días a la frontera? No, no es posible. Para esto no solo hay que prácticamente nacer ahí, sino que hay que pasar tiempo investigando la problemática.